¿Sí o no? Qué bueno saludarles y verles en esta mañana. Un gozo, ¿verdad? Tener la oportunidad de estar aquí juntos en este día. Este es el día que Dios ha hecho, en Él nos gozaremos y nos alegraremos. Amén. Discúlpenme. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Dios el Padre, ¿verdad? El Padre de Jesucristo, que su misericordia, su gracia y su amor esté con ustedes hoy y siempre. Queremos saludar y pedir al Señor que bendiga a todos los padres. ¿Cuántos padres hay aquí entre nosotros hoy? ¿Hay algunos? Muy bien. Hay algunos que tenemos la doble unción, ¿verdad? La del padre y el abuelito. ¿Cuántos somos de ese grupo? Habemos 2 o 3. Yo soy un abuelito joven, es lo que pasa, ¿sabes? No se equivoque. Qué bueno, pero pues gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha permitido ser padres, a lo que en su voluntad eso ha estado. Y pedimos que Dios nos dé la sabiduría, la gracia para poder ejercer ese rol de padres de la forma correcta, y de abuelos, los que ya somos abuelos, y aquellos que por la voluntad de Dios no han sido padres, pues que el Señor les bendiga también y le permita hacer ayuda espiritual para otros también, y que Dios pueda trabajar con nosotros en este día, con nuestros corazones, porque a veces estos días pues, pueden ser de mucha alegría y de compartir con nuestros familiares, seres queridos. De hecho, hoy va a ser un año diferente, ¿verdad? Vamos a tratar de mantener distancia cuando vayamos a compartir, y su mascarilla pues no está de más si es que no es en su núcleo familiar inmediato. Queremos saludar a las personas que están con nosotros conectándose a través de Facebook Live en esta mañana, los que son de nuestra congregación. Hay muchos de nuestra congregación que por razones de su seguridad y factores de riesgo que tienen, pues no están asistiendo a nuestras reuniones en vivo, y eso pues lo entendemos muy bien, pero darle un aplauso a los que son de nuestra congregación que no están aquí abajo, para que sepan que le enviamos un cariñito también a ellos. Y cualquier otra persona que no sea de nuestra congregación, que le esté sintonizando, estamos transmitiendo de Torrefuerte, Iglesia de la Ciudad en Caguas, Puerto Rico, y yo soy Oscar Rivera. Por la gracia de Dios pertenezco al equipo de pastores de esta preciosa congregación. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos, porque tú eres nuestro Padre que nos escogiste delante de la fundación del mundo, nuestro Padre que nos creaste, nuestro Padre que permitiste que naciéramos, nuestro Padre que has cuidado de nosotros todos estos años, nuestro Padre que continúa trabajando en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser cada día, Señor, imitadores de ti, imitadores del Señor Jesucristo. Gracias, porque tu amor es eterno, tu amor no tiene límites, tu amor va más allá de lo que podemos entender, tu amor es inmerecido. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias porque sabemos que tú sigues trabajando en nosotros como individuos en esta congregación, y también sigues trabajando en nosotros como cuerpo. Ayúdanos a nosotros a seguir creciendo, no solamente en el conocimiento de tu palabra, y que la misma nos lleve a madurar y a crecer, sino que también podamos poner todos esos principios que vamos aprendiendo en práctica. Que nos amemos los unos a los otros, que nos cuidemos los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque tu palabra es eterna, porque ella nos alumbra, ella nos muestra el camino, ella nos corrige, ella nos lava, ella nos anima, nos fortalece. Gracias porque tenemos libertad de abrir tu palabra y escudriñar tu palabra, meditar en principios de tu palabra, para que podamos nosotros poner esos principios en práctica. Gracias, Señor,
Si hasta aquí hemos llegado y por tu voluntad nos estamos congregando aquí nuevamente, gracias, porque así tú lo has querido. Gracias porque sabemos que tú continúas trabajando en nosotros. Gracias porque sabemos que tu misericordia y tu paciencia con nosotros no la merecemos. Te pedimos que tú nos perdones, Señor, porque a veces vivimos tan ajetreados o a veces vivimos un estilo de vida tan religioso que podemos descuidar incluso nuestra relación personal contigo. Perdónanos. Perdónanos si hemos pecado contra ti. Perdónanos si hemos pecado contra nuestro hermano, contra alguna otra persona. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, a no endurecer nuestros corazones cuando fallemos, sino a tener convicción de tu Espíritu Santo para que entendamos que hicimos algo incorrecto e inmediatamente nos arrepintamos y nos volvamos a ti y tengamos tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a asumir los retos que tenemos en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestra sociedad, que podamos hacerlo de la forma efectiva, de la forma correcta, pero que en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a no conformarnos, a no imitar el sistema en el cual vivimos, sino que tu palabra nos transforme, nos cambie, para que podamos ser gente realmente diferente. No porque digamos o hablemos de tal forma, sino porque nuestra vida sea testimonio de que realmente hemos nacido de nuevo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por que tú nos permites ir a ti con libertad también y pedirte que tú nos ayudes en nuestras necesidades. Señor, te pido que tú suplas las necesidades que pueda tener nuestra congregación o las personas que nos están viendo o cualquier otro individuo que esté en la faz de la tierra que tú hayas comprado con la sangre de Jesús. Señor, tú eres el que suple las cosas que necesitamos y nos das más de lo que necesitamos y más de lo que nosotros merecemos. Ayúdanos a tener la gracia para nosotros aceptar las cosas que vengan a nuestra vida y saber que tú tienes el control de todo. Señor, te pido que tú seas también tocando el cuerpo, la mente de las personas de nuestra congregación que estén enfermos en este momento. Quita la ansiedad, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, y trae paz, trae fortaleza, cambia la tristeza en gozo. Te pido, Señor, que seas poniendo tu mano en la vida de estas personas que vamos a mencionar, que están hospitalizados, gente que son de nuestra congregación o conocidos para nosotros. Víctor Padilla, Freddy Vargas, Alma García, Yadiel Roldán. Toca sus cuerpos ahí donde están, en los diferentes hospitales de este país donde ellos están. Dale paz, Señor, guarda sus cuerpos. Líbralo de complicaciones, Señor, si es tu voluntad. Glorifícate, permítale que sean instrumentos tuyos para compartir el Evangelio con otras personas. Permítele, Señor, a sí mismo, que puedan dar testimonio de que realmente confían en ti y que tú eres su gozo y que tú eres su esperanza. Guarda sus vidas, Señor, líbralos de las complicaciones, de las diferentes situaciones que ellos pueden enfrentar. Asimismo, aquellos que están enfermos, de Arielis, Rosin, y familiares de otras personas de nuestra congregación que también nos mencionaron, como la abuela de Stanley y el cuñado de Ana Alvarado. Padre, por favor, si es tu voluntad, sánales, Señor, sana sus cuerpos. Y mientras eso sucede, Señor, dale la gracia para ellos tener el gozo, la fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles que puedan estar atravesando en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos enseñando en el libro de los Hechos, capítulo 19. La semana pasada el pastor Richard estuvo en los primeros 20 versículos de ese capítulo y como él muy bien mencionó, hemos dividido esto en dos partes para que pues, sea más fácil nosotros poder expandir algunos puntos. Con todo eso, pues, tengo el reto de trabajar hoy con los versos del 19
al 41. Hechos 19, del 21 al 41. Les recuerdo que las cosas que vamos a estar mencionando y que vamos a estar discutiendo hoy, pues obviamente tienen relación íntima con el contexto del capítulo, con el contexto del libro, con el contexto del testamento. Por lo tanto, voy a estar haciendo referencia a algunas cosas que leímos, que mencionamos la semana anterior, porque obviamente son como continuidad de lo que vamos a hablar en esta mañana. Hemos titulado este mensaje Un gran disturbio por causa del Evangelio. Un gran disturbio por causa del Evangelio. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa, dios de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, que eran compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas de las autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Interesante. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono por 2 horas. Grande es Artemisa, dios de los Efesios. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbio. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Señor, ayúdanos en esta mañana a que nosotros podamos comprender que tu Espíritu abra nuestros ojos y nuestro entendimiento y pueda quitar las vendas que podamos tener por desconocimiento, por tradición, o porque no queramos cambiar algunas cosas en nuestra vida. Permite, Señor, que tu palabra nos alumbre y nos confronte con amor, pero también con denuedo, con valentía. Ayúdanos a tomar las decisiones en nuestra vida para erradicar los ídolos, las cosas que se levantan en nuestro corazón,
que compiten con darte la gloria a ti en todo lo que hacemos. Ayúdame en tu gracia, Señor, a que yo pueda transmitir tu palabra también con amor, pero también con valentía. En el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros vemos la trayectoria del apóstol Pablo que se describe en los libros de los Hechos, ¿qué vemos continuamente? Persecución, confusión, violencia, muchas veces, ¿verdad? Hostilidad, conflictos, todo ese tipo de cosas lo caracterizan. Y solamente la providencia de Dios, ¿verdad? Lo guardaba continuamente de esas cosas. R.C. Sproul dijo: debemos entender que en Hechos se reporta el nacimiento de la iglesia, pero también el testimonio de la sangre de los mártires. Para que usted y yo tengamos la libertad de escuchar el Evangelio en esta mañana, no solamente la palabra de Dios está disponible, sino que hubo gente que derramó sangre y dio su vida por causa del Evangelio. Eso solo es posible cuando uno está dispuesto a entregar su vida completa al Señor. A veces cantamos letras líricas bonitas, de que uno se entrega, de que Dios es todo, pero yo no sé a mí, pero yo muchas veces me confronto con que no es así realmente. Creo que me falta mucho de eso, y es algo que debemos nosotros estar conscientes. Pero es el relato, lo que ocurre en el libro de los Hechos. Persecución, recuerden que llevamos ya unas cuantas tiempo estudiando, exponiendo este libro, y desde que comenzamos, desde que comienza el relato del libro de los Hechos, ha sido persecución, cosas injustas, pero recuerden que Dios es soberano, Dios tiene el control. Las cosas que ocurren, nosotros, como estábamos diciendo el viernes en la noche y otros viernes también que nos hemos estado reuniendo, Dios las permite, no son accidentales. Dios las tiene orquestadas desde antes de la fundación del mundo. Y nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, es una iglesia militante. En nuestro tiempo parece ser que nosotros criticar el paganismo, criticar la idolatría en nuestra sociedad, en la gente que vemos, parece que no es muy agradable, ¿verdad? Porque obtenemos unas respuestas que no son correctas. Vemos el rechazo de la gente, la crítica, muchas veces violencia también. Y una vez más los pongo a pensar en que hay gente fuera de este país, fuera de este templo también. Hay gente ahora mismo que en otros países están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Los arrestan, están presos, sufren sus cuerpos, muchos mueren, sus familias también. Y aún así ellos son valientes y denuncian el paganismo y son valientes para decidir que reciben al Señor Jesucristo y dejan atrás la idolatría, dejan atrás el pecado. Eso es gente que realmente están siendo transformados. Y a veces lo que nosotros, en vez de estar confrontando la iglesia como tal, estas cosas, pues nos paramos muchas veces a observar lo que está sucediendo y cómo ocurrieron las cosas en nuestras generaciones antes que nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosas ocurrieron? Y lo que pasa es que nuestro corazón, como dijo Juan Calvino, es una fábrica de ídolos, como que continuamente estamos produciendo ídolos en nuestro corazón. Recuerde, un ídolo es algo que toma el control, es algo a lo que yo le sirvo. Todos, como dice nuestro amigo porque lo conozco por los libros y por los mensajes, Paul David Tripp, ¿verdad? Nosotros todos somos adoradores. Lo que pasa es que uno decide qué es lo que va a adorar. ¿Vas a adorar a Dios? ¿O vas a adorarte a ti mismo? ¿O vas a adorar a tu familia? ¿O vas a adorar a tu trabajo? ¿O vas a adorar otras cosas? Pero todos adoramos algo. Continuamente debemos preguntarnos qué es lo que yo estoy adorando, ¿verdad? Porque por naturaleza, como decíamos, somos artesanos de ídolos para tratar de sustituir al Dios, al único, al verdadero y al Dios viviente. Y ese Dios no puede ser sustituido. ¿Cuántos alaban su nombre? Así me gusta. Cuando estamos en internet, uno hace este comentario y uno no oye nada. Aquí se oye alguien. Muy bien. En el libro de los Hechos no se da tanto énfasis ni tanto detalle
de la confrontación que hubo, ¿verdad? De la resistencia cuando los apóstoles estaban predicando, como en este relato que estamos mencionando. Muchos detalles. Ahora, no es la primera vez que el apóstol Pablo, como ustedes saben, estaba expuesto a confrontaciones con la cultura grecorromana. Ya había sucedido antes. Comienza el relato en el verso 21, diciendo que Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén. Dice, después de estos sucesos. ¿Qué sucesos? Los sucesos que el pastor Richard hizo referencia la semana pasada, de cómo el Evangelio fue predicado, cómo hubo manifestaciones, cómo la gente empezó a creer, como vamos a mencionar ahorita. Dice que tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Después de estar allí, tengo que visitar a Roma. O sea que su destino final realmente era Roma. Y lo que hizo fue entonces envió a 2 de sus ayudantes, Timoteo, su hijo Elnafe, y a Erasto, mientras él se quedó un tiempo en la provincia de Asia. Pablo estuvo como 2 años en Éfeso. ¿Y cuál era el propósito? Nosotros podemos preguntarnos de Pablo ir a Jerusalén. Pues era llevar ofrendas a los judíos, a los creyentes que tenían limitaciones económicas. ¿Por qué? Porque las otras iglesias habían tomado unas ofrendas y él iba a llevarle esas ofrendas. Así que vemos esa manifestación, ese ejemplo de unidad también y de generosidad del apóstol Pablo. Podríamos leer en Romanos 15, versos 25 al 28, que hace referencia a esto. Les voy a recordar que tenemos que tener la mascarilla puesta todo el tiempo, excepto yo que soy el que estoy poniendo aquí al frente, no hay nadie cerca de mí. Y la mascarilla debe cubrir la nariz y la boca. Así que alguien si tiene la nariz cogiendo aire acondicionado, le voy a pedir que se la cubra, por favor. Romanos 15, 25 al 28. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. O sea que este era el propósito de Pablo. Así que no solamente vemos entonces que Pablo tenía su interés evangelístico de llevar, sino también su interés de bendecir y de suplir las necesidades de sus hermanos. Vamos a hablar en esta mañana 3 puntos sobre este mensaje. El primero que hemos titulado la causa del violento disturbio, la causa de la confrontación o el violento disturbio. Cuando estudiamos el texto, lo que se traduce, el punto es que hubo no un conflicto, no, lo que quiere decir que hubo un disturbio violento. Creo que es algo que debemos enfatizar. No fue una queja, no fue una voz alta, no fue un disturbio violento lo que allí se produjo. La causa del disturbio violento. ¿Por qué sucedió esto? Pues el texto dice que por causa del camino. ¿A quiénes se conocía como el camino? A los creyentes. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, ¿verdad? Y entonces, Juan 4:6, a ellos se les mencionaba como los del camino. Hay diferentes referencias, nosotros hablamos de eso anteriormente, pero por mencionar algunas, Hechos 9:2 y Hechos 9:19 podría ser alguna, que hace referencia a que los cristianos eran los del camino. Pero entonces cuando hablamos a los del camino, estamos refiriéndonos a los cristianos, y la oposición, la resistencia, la confrontación, era por causa del Evangelio, porque ¿qué es lo que hacían los cristianos? Predicar el Evangelio. Y había resistencia porque obviamente las personas están ciegas, el diablo ha cegado su entendimiento para que no crean. Pero no hay excusa, dice la Escritura en Romanos, ¿verdad? Porque Dios se ha revelado a todos a través de la creación. Y hay testimonio en la creación de quién es el Señor y las cosas que ha hecho con nosotros. Así que esa primera causa es por causa del camino, por causa del Evangelio es que se produce este conflicto. Ahora, realmente lo que está ocurriendo es que hay oposición satánica al Evangelio. Cuando hay resistencia, cuando hay conflicto, cuando hay una gran oposición, lo que hay es la resistencia del mismo infierno en contra del Evangelio y de la gente que el Señor ha comprado a precio de sangre. Y eso lo podemos ver en los versos
anteriores, ¿verdad? El pasaje que discutimos hoy, por ejemplo. Voy a hacer referencia al capítulo 19, verso 20. Lo que estaba sucediendo, como les decía ahorita, esto tiene relación, es continuidad de lo que el pastor expuso la semana pasada. Hubo exposición de la palabra, hubo milagros, la gente se convirtieron y comenzaron a cambiar, como vamos a recordar ahora. Y entonces eso es lo que hacía que esta gente se molestaran. Hechos 19:20 dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Eso es lo que estaba sucediendo. En la versión, traducción lenguaje actual, dice, el mensaje del Señor se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en él porque veían el gran poder que tenía. O sea que el Evangelio estaba produciendo un efecto en la gente, el Evangelio estaba abriendo los ojos, el Evangelio estaba trayendo iluminación en medio, luz en medio de las tinieblas. Primera Tesalonicenses 1:9. Podríamos leer también, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. No es posible que un pueblo, una comunidad, una nación, un individuo, un grupo de personas estén atados por ídolos en sus vidas y entonces digan que le sirven a Dios, pero le sirven a los ídolos. No se puede servir a dos señores a la vez. ¿Eres esclavo de Dios? ¿Soy esclavo de Dios o somos esclavos de los ídolos? Los diferentes ídolos que pueden haber en nuestra vida. Pero vemos qué estaba sucediendo, porque esta gente entonces empieza a protestar por lo que estamos recordando, ¿verdad? Que hubo entonces la exposición del mensaje, la gente se convirtieron, empezaron a dejar las cosas, a quemar sus libros, si recuerdan, un montón de cosas sucedieron y eso les mencionó, les molestó a ellos, obviamente. Y podemos preguntarnos, ¿qué hizo posible que la predicación, la exposición del Evangelio fuese efectiva en Éfeso? Bueno, en primer lugar, un hombre lleno de pasión, lleno del poder y la gracia del Espíritu Santo para exponer el Evangelio con valentía, sin miedo, arriesgando su propia vida, dispuesto a vivir totalmente para Cristo. Un hombre que era efectivo no por su carisma, sino por el poder. Él decía que no hablaba, Pablo decía que cuando él exponía, cuando él predicaba, no hablaba palabrerías, vanas palabrerías por decirlo, sino que iba con el poder, la unción, la autoridad del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacía efectivo que entonces el Evangelio fuera expuesto. Asimismo, también vemos que otro de los puntos era que había una iglesia que se arrepentía. La gente que se convertían tenían realmente, no eran cosas emocionales, eran decisiones reales. Usted sabe que cuando hemos tenido un cambio verdadero, nos hemos arrepentido porque cambiamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas. Cambios radicales. Y la iglesia se estaba arrepintiendo de sus pecados. Podemos ver también en el capítulo 19, versos 18 y 19, voy a repetir algunas de las cosas que leímos la semana pasada, porque creo que es pertinente para ayudarme a desarrollar unos puntos. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Pero también, además de que estaba el apóstol Pablo y la gente que tenían convicción y se arrepentían, también obviamente había un grupo de creyentes que se dedicaban entonces a predicar el Evangelio, porque de esa forma es que como el mensaje del Evangelio se difunde. No es por gente que estén en un púlpito aquí nada más, no, es usted y soy yo cuando salimos de aquí también. Usted y yo somos instrumentos del Señor para llevar su palabra, para compartir el Evangelio con otras personas, para hablarles del amor de Cristo, pero también hablarles del pecado. Para también mencionarles que tienen la oportunidad de salvación y vida eterna, pero que también hay condenación eterna para que él no se arrepiente de sus pecados. Si ustedes se dan cuenta, el énfasis de la iglesia del Nuevo Testamento no era hacer marchas, no era protesta, no era ir frente al Capitolio, no era llevar pancartas, no era decir, no, aquí están los cristianos, nos oponemos a esto, no. Era predicar el Evangelio,
porque es la palabra la que va a cambiar la gente. No son nuestras manifestaciones públicas las que van a hacer eso. No es nuestro alboroto en ese sentido. Es el Evangelio, es hablarle a otros del Evangelio, es enseñar su palabra. Amén. Y entonces entra en escena un personaje interesante, Demetrio. Demetrio. Recuerden que Satanás usa personas también para lograr sus propósitos y Demetrio obviamente fue un ejemplo, como ustedes pueden ver otros a través de las Escrituras y puedes ver otros en el tiempo moderno también, o en la historia nuestra hace muchos años y también en el presente, como les decía. Y los demonios pues utilizan gente para llevar su posición, su resistencia, cuando son confrontados con el Evangelio. Era un hombre de negocios prominentes, ¿verdad? Se menciona en los versos que leímos, era un platero, tenía obviamente un negocio muy lucrativo, es decir, que hacía mucho billete, del griego dinero. Hechos 19:24 dice, un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata en el templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. O sea que él tenía este negocio, ellos hacían figuras del templo, se estima que había un gran número de altares o sitios extra fuera del templo que vamos a mencionar ahorita, donde la gente también se reunía a adorar a esta diosa, o también compraban estos elementos para tenerlos en su casa. Usted imagínese yendo a un juego de la NBA o yendo a un juego o otra actividad donde venden souvenirs, ¿verdad? Con diferentes cosas. Pues esto es lo mismo. Habían diferentes souvenirs para recordar y adorar a esta diosa. Entonces, obviamente, es paganismo e idolatría, pero obviamente también lo que está sucediendo es que hay mucho dinero envuelto. Como sucede también con las cosas que se hacen en el mundo, en nuestra sociedad actual, que dejan mucho dinero. Que hay una gritería cuando nosotros nos oponemos. Porque si nos oponemos al negocio de la pornografía, hay muchos millones de dólares envueltos en eso. Y protestan porque les duele. Si nos ponemos a que estén matando niños en el vientre de su madre, también protestan porque hay dinero envuelto en eso. Esto no se trata de derechos humanos, libertades de las mujeres, hermanos. Se trata del pecado. El pecado que comete la gente porque dan sus espaldas a Dios y son influenciados por el mismo infierno. Así que Demetrio, ese personaje entonces vino, se reunió con los suyos y les contaminó, les incitó. Vamos a leer lo que él dijo. Los reunió con otros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que tenemos buenos ingresos de este oficio. Hay mucho billete en este negocio. Eso es en la traducción moderna. Les consta además, eso fue una razón, les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Qué comentario interesante, ¿verdad? Este individuo no le interesa el mensaje de Pablo, no le interesa el mensaje del Evangelio, lo que le interesa es el dinero. Ese es su ídolo. Eso es lo que le llama la atención. Pero él mismo está reconociendo que el mensaje de Pablo ha sido efectivo, porque está diciendo, este Pablo, mira lo que ha hecho, mucha gente le está haciendo caso, mucha gente le está siguiendo. Ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Ahora bien, entonces él trata de justificar por qué está haciendo esto. La motivación principal de lo que leímos, ¿cuál es? Económica, es el dinero. Él trae quizás otros 2 puntos más para tratar de justificar lo que estaba sucediendo. Lo leo en el verso 27. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino que también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar, como leímos ahorita, grande es Artemisa, Dios de los Efesios. Como decía entonces, este Demetrio es el que se levanta, una figura importante en la sociedad, una posición económica alta, ¿verdad? Porque tenía un gran negocio, pero reconoce también el poder y la efectividad del Evangelio. ¿Qué razones tenía entonces Demetrio para hacer esto? Como les dije, la principal razón es económica, le hacía daño, porque le afectaba su ingreso.
Eso quiere decir que cuando el Evangelio viene, palabras llenas del Evangelio, del poder y la gracia de Dios, y habla en nuestra cultura, en nuestras sociedades, va a haber obviamente resistencia, como decíamos, y va a producir un alboroto, una gritería en la economía local porque se afecta. Cuando queremos que legalicemos, sigamos legalizando cosas, hace muchos años se legalizó el alcohol, cuando la época de nuestros abuelos. Ahora están trabajando para legalizar la marihuana, ¿verdad? Justificando unas propiedades medicinales que no estoy diciendo que no las pueda tener, pero el propósito, la finalidad, lo que hay es otro también porque deja mucho dinero. Cuando tratamos de hacer ese tipo de cosas, hay gritería entonces. Y él decía, Pablo, mira lo que está diciendo, que no son dioses lo que nosotros hacemos con las manos, que eso era obviamente lo que ellos hacían. Pero obviamente en la Escritura podemos ver diferentes referencias a eso. Por ejemplo, Deuteronomio 4:28. Dice, allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero ¿sabes algo? Usted y yo servimos a un Dios vivo, un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que está atento a nuestras oraciones, un Dios que trabaja continuamente en nuestro corazón, un Dios que nos alumbra el camino, un Dios que nos ama y un Dios que nos corrige y nos disciplina cuando eso también es necesario. Amén. Y el infierno va a estar lleno de gente que han amado más el dinero que el Evangelio y la palabra de Dios. ¿Dónde está tu corazón puesto, hermano? En las cosas temporales de este mundo. No es malo tener unas cosas materiales, pero mi corazón realmente está puesto ahí. ¿Y qué pasa entonces cuando mi fundamento es sacudido? Porque ya la economía no está igual que antes. ¿Se derrumba mi vida por eso? ¿O tengo que crecer en mi confianza y madurar en mi dependencia al Señor? Amén. Pero el infierno va a estar lleno de gente que pusieron sus esperanzas en el dinero. Su confianza estaba puesta ahí, en el sistema económico. Por eso ustedes ven muchas veces muchas ocasiones que hay individuos que pierden grandes cantidades de dinero porque la bolsa de valores ha fluctuado y entonces a veces se quitan hasta la vida o se deprimen o hacen barbaridades. ¿Por qué? Porque ese era su Dios, su sistema y se les cayó. Lo mismo vemos en el caso de Judas. ¿Recuerdan a Judas? Amó más al dinero que al Señor también. Pero Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué vale que tengamos cosas? No es malo, repito, pero lo que es malo es que las cosas me tengan a mí, que esas cosas me controlen a mí. Dios nos ha permitido que tengamos unas cosas, como decía ahorita, más de lo que necesitamos, más de lo que merecemos. Pero debemos pedir a Dios que nos permita ser administradores buenos, correctos, de lo que Él pone en nuestras manos, que esas cosas no nos controlen. Tim Keller dice que nosotros debemos discernir los demonios, los ídolos, discernir. El apóstol Pablo iba a las ciudades, ¿verdad? Y se recuerdan cuando fue a la ciudad, identificó muchos altares a diferentes dioses. Uno tiene que discernir cuáles son los ídolos en un momento determinado. Puede ser en una cultura, pero también cuáles son los ídolos en mi vida. ¿Cuáles son los ídolos en mi vida? Una vez que uno, además de uno discernir cuáles son los ídolos, uno debe exponer esos ídolos, mencionarlos. Esto está incorrecto. Esto hay que exponerlo. Y te va a costar, me va a costar. No es fácil hacerlo porque nos rechazan, nos critican, nos amenazan, nos miran mal, nos marginan, etc. Pero no solamente nosotros debemos discernir los ídolos, exponer esos ídolos, sino erradicarlos, destruir esos ídolos. Hay diferentes ídolos, podríamos hablar, no voy a entrar en eso porque no es el énfasis de lo que quiero traer hoy, pero obviamente hay ídolos que están en la cultura y hay ídolos también que están aquí en nuestro corazón. Hay cosas de la cultura que nos ponen esclavos de cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Lamentablemente los modelos que imitamos son los de los artistas que viven unas vidas locas o de los deportistas, y no todos los artistas y los deportistas son así, pero muchos de ellos. Nosotros eso es lo que imitamos. Así que la primera razón que tenía Demetrio era económica, obviamente. La segunda razón que él tenía era por el orgullo. Él dijo que no se desprestigie nuestro oficio. O sea, ¿qué va a decir la gente de este trabajo que yo tengo? Van a desprestigiar. Eso es entonces un hombre que está adorándose a sí mismo. Qué importante el reconocimiento de los demás. Qué importante no sentirse rechazado. Y también entonces
trató, en tercer lugar, de traer unas motivaciones religiosas, porque él decía, bueno, pero se va a afectar aquí la vida del templo y el ministerio de la diosa, que nosotros, de la Artemisa, ¿verdad? La diosa Artemisa es la misma diosa Diana de los romanos. Les decía ahorita, habían como 33 lugares donde se reunían también fuera del templo para adorar. Y obviamente pues esto representaba una gran actividad económica. Se menciona a la diosa Artemisa, la consideraban la diosa de la fertilidad, la diosa también que bendecía la actividad de cazar, ¿verdad? Entonces, de cazar, ¿verdad? Animales y eso me refiero, de ese tipo de caza, ese tipo de evento, de la fertilidad. Por eso habían figuras que tenían diferentes formas que aludían posiblemente a cosas de índole sexual, ¿verdad? Ahora, se considera que posiblemente no había ningún otro lugar en el mundo antiguo que fuera tan propenso o que hubiese este conflicto tan fuerte como la idolatría, como esta ciudad donde estaban ellos, como la ciudad de Éfesos. ¿Ok? Como decía, porque no solamente se lo digan en este templo, sino que también entonces en sus casas tenían altares y otros lugares también. El templo que estamos hablando era un templo impresionante, un templo importante en cuanto a la actividad económica, no solamente de esa ciudad, sino del mundo, que de ese tiempo que les rodeaba, ¿verdad? Se dice que era 4 veces más grande que el Panteón de Atenas. Este templo estaba constituido por 100 y pico de pilares, y cada pilar tenía 60 pies de alto, así que imagínense si era una estructura bien grande. Estaba adornado muchas veces en sus paredes con oro. Tenía obras de los artistas de ese momento, ¿verdad? Escultores también, o sea que era algo suntuoso, muchos colores, era algo bonito que llamaba la atención. Y era un templo conocido, venía gente que peregrinaban a ir al templo. Se parece a algo que sucede en Roma, ¿verdad? Que la gente va a Roma y a ver el gran templo y al gran Papa. Pero obviamente era de gran influencia lo que quiero mencionar. También tenía un gran poder económico este templo. Se dice que se hacían préstamos también para la gente, o sea que tenía mucho dinero. Había una actividad entonces económica grande por causa del templo y por causa de esta idolatría. Esas fueron las causas del violento disturbio. ¿Qué caracterizó este disturbio? Dice que cuando Demetrio agitó a sus hermanos, todo el pueblo se alborotó. Pónganse en contexto, dice, todo el pueblo se alborotó. No sabemos cuánta gente, pero dice que todo el pueblo se alborotó. Y llevaron entonces la turba. Llevaron a Gayo de Aristarco al teatro o al anfiteatro, podríamos decir, ¿verdad? Este templo la ciudad de Éfeso había sido reconstruida, había sido restaurada, pero este anfiteatro no tuvo que serlo, estaba en una roca, un extremo de la ciudad, una capacidad inmensa de acomodar gente, se dice que puede acomodar hasta 25,000 personas. No sabemos en nuestro relato cuántos habían ahí, pero pueden haber habido muchos, hasta 25,000 personas. De modo que, ¿qué características tuvo este violento enfrentamiento, este violento disturbio? En primer lugar, la ira. Como ustedes ven, la gente se enojaron. Dice, enseguida toda la ciudad, verso 29, se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse entonces ahí para tratar de interceder por sus compañeros y ayudarlos de alguna forma, y le dijeron, hey, no vaya, te arriesga. Incluso personas que no eran de su grupo de trabajo, pero que eran de la ciudad y gente prominente, entonces le orientaron para que no fuera porque su vida podía estar en peligro. Y entonces él no fue. Pero la ira, ese coraje que les dio a ellos por lo que Demetrio les dijo, ¿verdad? Y lo que estaba sucediendo y las cosas que estaban amenazándole, ¿verdad? Sobre todo la actividad económica y su actividad religiosa también. Es lo que vemos entonces también típicamente en nuestro tiempo.
en este tiempo, en nuestra vida, ¿verdad? En el tiempo que nos ha tocado vivir, de cómo responde el mundo a las cosas que el cristianismo se levanta a mencionar. Es el patrón que hemos visto, si recuerdan en Hechos capítulo 7, Esteban dice también, entonces cuando él habló el Evangelio, cuando él los confrontó, lo apedrearon y la gente se llenaron de coraje. Es lo mismo que le sucedió a Pablo y a Silas cuando recordamos también en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y modernamente ocurre cuando nos oponemos a los derechos de las comunidades homosexuales, cuando nos oponemos a los derechos de abortar, como decíamos ahorita. Y el Evangelio es lo que hace que la gente se moleste. ¿Por qué? Porque lo está confrontando con su ídolo, lo está confrontando con el pecado. No podemos entretener a la gente con algunas palabras y a veces le damos algunos versos, muchas veces fuera del contexto, y tratamos de aliviar sus cargas. No, hay que confrontarlos también con amor y confrontarlos con el pecado. Pero eso es lo que estaba pasando y es lo que sucede. Confrontados con el pecado y confrontados nosotros con las cosas incorrectas que estamos haciendo en nuestra sociedad, es lo que va a traer este tipo de problemas, este tipo de oposición, ira en la gente. ¿Qué vamos nosotros a sacar con hablar de los derechos humanos, cuando hablar del amor, de la paz? Usted oye muchos estribillos y mucha promoción de amor y paz. Suena bonito, pero va a haber mucha gente de los que proclamaron amor y paz que van a estar en el infierno. Hay que hablar del amor, debe haber paz, pero hay que hablar del Evangelio, hay que hablarle de Jesucristo, hay que hablarle que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, hay que mencionarle que Jesucristo es el único camino, es el único mediador y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Amén. Y tenemos que levantar nuestra voz y hablar en contra, como decía ahorita, de lo del aborto. Han pasado medidas recientemente, hemos aprobado aquí, lamentablemente, nuestro país también se ha unido, ¿verdad? Que queremos estar muchas veces a la vanguardia de algunas cosas, de que queremos ser una sociedad liberal. Oremos para que Dios tenga misericordia de nosotros. La mujer no tiene derecho a quitarle la vida a un hijo que está en su vientre, que no ha nacido, una criatura que está ahí. Eso es pecado, eso no es correcto. Pero entonces se levanta la sociedad diciendo no, que es privilegio, que es un deber, que es un derecho que tiene la mujer de que eso pueda hacerse. No, eso se llama pecado, no es ningún derecho. Y la gente obviamente se molestan. Los bebés que están ahí, que no han nacido, esos sí que tienen derecho. Dios los puso ahí. Están ahí porque Dios lo permitió. Y la iglesia que posiblemente a través de la historia ha tenido diferencia en algunas cosas o muchas cosas, pero este punto siempre entiendo que ha estado claro. Además de que hubo ira, la segunda característica, o el segundo elemento que vemos que sucedió en este gran disturbio, es que había confusión. Interesantemente dice ahí que había un santo revolú. ¿Por qué? Dice, verso 32, había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta. Oye esto. Te imagínese, X número de personas, no puedo decir cuántos habían. Sí que sé que el centro tenía gran capacidad de acomodo. Cada uno gritaba algo distinto. Recuerden que estamos diciendo que cuando también presentaron en medio de este alboroto, vieron los judíos y empujaron a Alejandro. Usted imagínese esto. Están ahí y viene alguien empuja y uno mira para atrás, ¿quién me empujó? Te tocó al frente a ti ahora. Y él iba a empezar a hablar. Cuando se dieron cuenta que era un judío, empezaron a hablar y a alabar a su diosa. 2 horas, imagínense ahí qué clase de gritería, qué clase de revuelo, qué clase de confusión. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos en la multitud lo sacaron para que tomase la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, 2 horas estuvieron gritando, como les decíamos. Posiblemente los judíos lo empujaron a él para ellos tratar de distanciarse un poco de los cristianos. ¿Estos son los cristianos? No somos nosotros. Estos son los religiosos de la época, posiblemente querían distanciarse un poco de ellos. ¿Ok? Ira, confusión. Pero ese gran disturbio, también el punto número 3, cesó. El cese o la terminación o cuando se acabó el violento disturbio.
Dice que el secretario del Consejo Municipal logró calmar la multitud. Este era un individuo que tenía autoridad, ¿verdad? Era algún que entrelazaba, ¿verdad?, la relación entre ellos y el pueblo. Y obviamente tenía autoridad y él logró que la multitud se calmara. Pero cuando estas cosas suceden, no es el individuo que está ahí, es la mano poderosa de Dios que puso a ese individuo en ese lugar para que las cosas se resolvieran de esa manera. Amén. Es Dios el que está detrás de las cosas. Él dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ellos entendían que las cosas, ¿verdad?, decían la estatua bajada del cielo porque pensaban que eso tenía un poder entonces sobrenatural. Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y que no hagan nada precipitadamente. Entonces le dice: ustedes han traído a estos hombres aquí, aunque no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus amigos, estoy parafraseando, si Demetrio y su grupo tienen algo que ventilar, mira, que lo ventilen en el foro correcto, que eso es lo que había que hacer. Esto que ellos hicieron no era lo que estaba acorde a la ley. Y eso es lo que es el punto que le está trayendo. Y entonces le está llamando a que presenten sus acusaciones. Y dicho esto, despidió la asamblea. O sea que ustedes se imaginan, Demetrio sale en acción, agita a los que se relacionan con él en el negocio, todo el pueblo se alborota, llevan a esta gente allí, una gran multitud. Decía el texto que algunos de ellos ni sabían por qué estaban allí. Se me parece algo que yo escuché el verano pasado. Entrevistaba a una joven adolescente universitaria. Le decía: ¿por qué usted está aquí cuando estaban manifestándose en contra del gobernador que estaba en aquel momento? Ella dijo: yo no sé, pero estoy aquí porque la gente viene. ¿Usted lo oyó? Me acordé de eso. No sabía por qué estaba, pero ahí estaba. Y esta gente, había muchos ahí, decían: yo no sé por qué estoy aquí, pero estoy en el revolú, estoy protestando, hay que protestar. Alguna gente se levanta en contra de la iglesia, ni siquiera saben por qué lo están haciendo. Simplemente por lo que es la corriente, es lo que está cool, es lo que está en moda, es lo que está bueno, es lo que está correcto, es lo que todos hacen. Yo tengo que meterme en esa corriente, lo que muchos piensan. Amén. Quiero concluir entonces nuestro mensaje. Nosotros podemos ver que el avance del Evangelio y del reino de Dios no es por pelea, no es por lucha, no es por pancartas, es por la exposición del poderoso mensaje del Evangelio. Amén, no es por violencia. Pablo, el patrón que vimos es Pablo, exponía el Evangelio, la gente se convertía, renunciaban al pecado y la idolatría, como leímos, y por el poder del Espíritu, entonces la gente era impactada. Pero estas cosas no solamente afectan a los individuos, sino que afectan a las sociedades. La sociedad entera es afectada o la sociedad entera es impactada poderosamente por el Evangelio. Nosotros no debemos subestimar el poder del Evangelio. Sí hay muchos ídolos en nuestro tiempo, en la actualidad, en nuestra sociedad, posiblemente en mi propia vida. Cada uno debe examinarse también. Pero el poder del Evangelio va más allá. Debemos mantener nosotros exaltando al Señor y confiando en el poder de su palabra para liberar a otros y a nosotros mismos de los ídolos. Aquí estaba hablando que se estaba afectando un templo, el templo de la diosa Diana o Artemisa. Pero ¿sabe algo? El Dios al que usted y yo servimos, ese vive en un templo que preparó para nosotros, para habitar con su Espíritu Santo dentro de nosotros, en su santo templo. Ese templo que Él sigue por su gracia, a pesar de nuestras inconsistencias, de nuestras faltas, de las cosas que tenemos, Dios está habitando en nuestro corazón, ahí, en nuestro templo. El poder del Señor va más allá y se levanta por encima de la oposición, de la idolatría, de la resistencia, del conflicto producido por el pecado y la idolatría. Nosotros
Fuimos hechos para adorar, como les decía ahorita, dice nuestro amigo Paul David Tripp. Fuimos hechos para adorar, adoramos algo. Y te pregunto, ¿qué es lo que estás adorando? ¿A qué estás sirviendo? ¿Dónde están tus fuerzas, tus energías, tu economía puesta? ¿Qué aplicaciones? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Nosotros podemos preguntarnos, ¿cuáles son los ídolos que pueden estar gobernando en mi corazón, en mi vida? ¿Cuáles son los ídolos que están afectando en mi país, mi familia? Tenemos que orar por eso. No podemos hacernos de la vista larga. No podemos coger esas cosas livianamente. Pero si yo quiero ser un elemento efectivo orando en contra de la idolatría que hay en mi país o en mi entorno del cuerpo de Cristo, creo que primero tengo que comenzar a trabajar conmigo. ¿Qué ídolos hay todavía en mi corazón? ¿Qué cosas estoy poniendo por encima del Señor del Evangelio? Y el Evangelio viene y te confronta, como hoy. Te confronta no para condenarte, te confronta y me confronta a mí para que nosotros podamos trabajar con estas cosas. Yo también he sido confrontado mucho estudiando y preparando este mensaje, porque hay áreas con las que tengo que trabajar. Unas que he trabajado y otras que estoy trabajando. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que mirar a Jesús en lugar de los ídolos. ¿Dónde está enfocada tu vida? ¿Qué estás mirando? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Nosotros debemos, hermanos, exaltar a Jesús, arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados y permitirle que Él continúe la obra que ha comenzado en nosotros y que transforme todo nuestro ser. Y si hay alguien que no ha tenido la bendición, la oportunidad de haber nacido de nuevo espiritualmente hablando, es importante que sepas que el Evangelio viene para confrontarte también. Si Jesucristo no es el centro de tu vida, pues hay otras cosas que ocupan ese primer lugar. Puede ser tu familia, puede ser tu profesión, tus propiedades, las cosas económicas, como nos pasa a nosotros los cristianos también. Pero eso no nos va a dar salvación y vida eterna. Solamente Jesucristo te puede dar salvación y vida eterna. Tienes que arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados delante de Él. Y Jesucristo te salva y te limpia de todos tus pecados y espiritualmente hablando, te regenera, hace que tengas una nueva vida.